septiembre llegó y es hora de pensar. No dejes tu legado para después, hay que actuar. Testamento, no lo pienses más. Protege a tu familia y amigos, hazlo ya. Hazlo en septiembre, no lo dejes pasar. Un testamento claro te ayudará a cuidar todo lo que amas, tu patrimonio y más. Evita problemas, es tu oportunidad, hazlo ya. Hola queridos amigos y amigas que estamos aquí justo en una transmisión en vivo que nos dieron la oportunidad de venir aquí al Colegio del Notariado Mexicano. Y bueno, pues quiero compartirles que el día de hoy, bueno, nos dio la oportunidad de entrevistar al presidente actual, que es el notario Ricardo Vargas Navarro. Él es egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cursó las especialidades en Obligaciones y Contratos y Derecho Fiscal en la licenciatura Libre de Derecho. Es notario 88 de la Ciudad de México actualmente y ha sido miembro de las comisiones en cursos de los exámenes del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Bueno, pues realmente ya entrando en materia, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal, Matilde? Buenas tardes, con mucho gusto. Bienvenidos a la Casa del Notariado Nacional. Estamos aquí en el Colegio Nacional del Notariado. Es un gusto aquí recibirles y estamos a la orden. Pues nuevamente muchísimas gracias y bueno, pues un tema muy álgido porque el próximo mes es el mes del testamento. Septiembre llegó y es hora de pensar. No dejes tu legado para después, hay que actuar. Haz tu testamento, no lo pienses más. Protege a tu familia y amigos, hazlo ya. Hazlo en septiembre, no lo dejes pasar. Un testamento claro te ayudará a cuidar todo lo que amas, tu patrimonio. Aquí en México nosotros siempre nos burlamos y nos mofamos de la muerte en noviembre. Correcto. Pero cuando ya nos hablan de hacer testamento y esto, pues como que nos paralizamos un poco. Pero sucedió en pandemia que desafortunadamente muchas personas pues fallecieron y pues nadie pensábamos que iba a ser algún suceso tan repentino. Y por ese motivo, pues amigos y amigas, tenemos aquí un programa pues muy interesante en relación al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que también los notarios, bueno, ya lo habían hecho desde antes, pero bueno, pues ellos pueden tramitar sucesiones testamentarias e intestamentarias cuando no haya menores de edad o no haya conflicto entre las partes. Entonces, bueno, entrando en materia, pues bueno, creo que es un lugar a donde todo el mundo vamos a llegar, que es a la muerte, ¿no? Y bueno, pues ya entrando en materia, querido presidente, quisiera que nos dijera, pues, ¿cuáles serían las diferencias de morir pues con un testamento o intestado? Porque pues sí hay jornadas ahorita del testamento, pero pues para que nuestra audiencia pueda saber cuáles serían como justamente estas diferencias. Correcto. Pues nuevamente, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Digamos, ahora sí que de una escalera de 10 escalones te me fuiste hasta el 6-7, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar del tema. Obviamente, la herencia de una persona se abre en el momento del fallecimiento. No pasa ni un segundo con que el patrimonio de la persona que falleció tenga un nuevo titular. Obviamente, ¿qué pasa cuando fallece una persona? Cuando fallece la persona, hay que abrir la sucesión. Y tienen vocación o llamado hereditario aquellas personas, en primer lugar, que sean llamadas o por testamento, o en el caso de intestado, cuando no haya testamento, o el que se otorgó sea caduco, o el que se otorgó sea nulo. Entonces, de una otra manera, normalmente va a ser mucho más ágil una sucesión cuando tenemos nosotros testamento. Pero vámonos para atrás. Me quiero poner en escalera de esos pasos 1 a 5. Ejemplo, primero, el testamento es un hecho de amor, pero es un hecho importante en que una persona en la vida diaria se preocupa por proteger a su familia. Imagínate la importancia que tiene el testamento, que una persona puede disponer de sus bienes de una manera tal que lo siga cuidando nuestra. No esperes al futuro, es momento de decidir qué quieres dejar y cómo quieres compartir tus bienes y tu amor sin confusión. Deja todo en orden con firme decisión. Hazlo en septiembre, no lo dejes pasar. Un testamento claro te ayudará a
esa es la razón de ser. Entonces, en el testamento tú vas a decir, independientemente de lo que podamos decir, oye, es que es un documento que contiene un acto jurídico unilateral porque dispones de tus bienes y cumples derechos para después de la muerte, me vas a decir, oye, Ricardo, ¿y eso qué? Yo te voy a decir, es un documento en el que dispones de tus bienes como se te pegue la gana. Traducción. Traducción, ¿sí? Como para toda nuestra audiencia. Tal cual. ¿No? Entonces, el tema es ese. Entonces, oye, pero es bien importante que sea la gana de la persona y no de los familiares de la persona. Yo creo que es lo que acabas de decir, es muy interesante, querido Ricardo, porque pues finalmente las personas a veces decimos, bueno, es que sí quiero proteger a mis hijos, a mi esposa, etcétera, pero pues si no dejo las cosas en claro y como dicen las abuelitas, papelito habla, pues entonces yo puedo, muchas veces la gente dice, es que en mi lecho de muerte dije que la casa era para mi mamá y no sé qué, y eso es telenovela. Pero no dejan una telenovela que sea de drama. Entonces, yo lo que te diría, mía, si me permites, no es que esté evadiendo tu primera pregunta, pero primera pregunta, vamos a... primero yo te voy a decir, hablemos antes de la muerte y luego hablemos después de la muerte, porque tu pregunta fue para después de la muerte. Sí, porque pues es que hablamos justo de herencias, pero correcto. Bueno, obviamente primero tenemos que prevenir. Vámonos antes, yo te voy a decir, a ver, si tú me preguntaras, ¿por qué me aconsejas ir a hacer un testamento? Yo te puedo decir por lo menos 5 motivos. A ver, dime. Primero, todo el mundo se preocupa por los bienes que tiene, pero también hay unas veces que las personas tienen bendiciones llamadas hijos. Entonces esas bendiciones, de una u otra manera, ¿qué pasa si faltan papá y mamá y son menores de edad? Entonces se van a ir con los abuelos paternos o maternos, según lo digan las legislaciones o lo determina un juez en base a lo que diga la legislación, pero tú puedes nombrar un tutor testamentario para tus hijos. Entonces, y muchas veces las generaciones actuales vueltan para los lados y no para arriba, porque van a decir, hijo, el abuelo de 70, el nieto de 15, pobre abuelo y pobre nieto. Cosa que si se van con los hermanos, la historia es otra. Entonces, un primer momento fundamental es que si tienen hijos menores de edad, se preocupen los papás en hacer testamento para saber con quién van a dejar a sus hijos en caso de que ellos falten y sean menores de edad. Pero quiero también que nos hables un poco del testamento y las diversas formas que hay hablando de esto, porque a veces existe una copropiedad que es complicadísima. Correcto. ¿No? Si quieres, te cierro esta idea y pasamos con mucho gusto a esa. Un segundo momento es, oye, fíjate que una persona, si es una buena cultura, que hay personas que a partir de que compren un inmueble hagan testamento. ¿A quién se lo quieren dejar? Otro tema importante es el cambio de estado civil. Yo puedo tener hoy que tengo 2 personas que van y se casan y amor, miel, y dicen yo te dejo a ti, tú me dejas a mí, ya faltan los hijos, perfecto. Eso es un testamento sano, digamos. Oye, pero ¿qué pasa? Que luego el amor acabó, la miel se acabó y se separaron, se divorcian. Como dice José José, el amor acaba. Es correcto. Pero... y de una otra manera te voy a decir, en nuestro ejemplo, pensemos que tengo a Brujildo y a Brujilda. Imagínate que ya son Brujildo y Brujilda y se mueren y no cambiaron el testamento. Bonito problema dejaste. Sí, ¿no? Entonces, otro tema importante es cuando cambies de estado civil, debes ir a cambiar la disolución testamento. Y la disolución de la sociedad conyugal. Efectivamente, divorcio, producto del divorcio, todo eso, pero aquí el tema es ya qué bienes tienes y entonces, obviamente, quizás la vocación hereditaria van a seguir siendo tus hijos, pero quizás siendo tu mujer o tu expareja. Otro tema importante es, la ley te da un orden de la sucesión legítima. También hay un tema, sí es conveniencia el testamento, pero si mueves sin testamento, puede ser un problema, pero no es una tragedia de que te vas a quedar sin los bienes. Eso no es cierto. Pero hablando un poquito de esta parte, que nos digas a nuestra audiencia la importancia de la sociedad conyugal, porque hablabas de que el amor está increíble. Correcto, y la gente firma. Vamos a pensar, cuando una pareja está casada bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, significa que a partir del matrimonio los bienes que adquieran entre los dos van a ser parte de la sociedad conyugal con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México te dice a partir del año 2000 que si todos los bienes que se adquieren por herencia, legado, donación o de la fortuna no forman parte de la sociedad conyugal. Entonces ya habrá que ver, pero finalmente si tú tienes un bien, la sociedad conyugal no es una copropiedad. Su naturaleza jurídica es una comunidad de bienes. Es decir, si yo tengo 4 bienes en sociedad conyugal, se divorcian, se disuelve el vínculo matrimonial, se liquida la sociedad conyugal, se pueden quedar quizás con 2 y 2 bienes, porque no era una copropiedad y no hay unas permutas. Entonces, ese es el tema. Entonces, lo que a ti te toca en la sociedad conyugal es lo que tú vas a disponer en tu testamento. Entonces, tú por eso en el testamento dices, yo dispongo de los bienes y derechos a los que tengo derecho, por ejemplo, derivado de la sociedad conyugal. Yo tengo derecho a un 50% ¿de qué? De la masa de la sociedad.
Pero en ese sentido es muy importante también que puntualicemos a nuestra audiencia que si estamos casados por sociedad conyugal, pues tú tendrías que hacer un testamento y yo Cada quien el otro, suyo, ¿no? es Porque correcto. si no, Bueno, muchas veces mira, dices, sea sociedad conyugal, sea copropiedad, lo que sea, o sea, simple matrimonio, ojo, en un testamento solamente lo otorga una sola persona. Oye, que alguien, sí, cada quien tiene que hacer su testamento. Y cada quien puede tener disposiciones testamentarias. Quizás se la deja a ella, pero ella deja primero a los hijos exacto. o cosas por el estilo. Entonces, por eso hay una libertad para testar. ¿Sí? Y, por ejemplo, hablando de los hijos, o sea, yo le puedo dejar a los hijos, pero si estoy casado por sociedad conyugal, ya en automático yo tengo el 50%, ¿o cómo En funcionaría? principio tú tienes la mitad de los bienes, el 50%, salvo que las capitulaciones matrimoniales digan otra cosa. Pero normalmente, pues Es el 50% de los bienes, ojo. Habrá que liquidar la sociedad conyugal y habrá que ver qué te toca como cuota de liquidación de la sociedad conyugal, que un camino será que te vas copropietario de los bienes. Pero otro es que si quizás se liquida y uno se queda con un bien y otro con otro bien, viendo los valores y demás. Es fundamental la precisión que haces en el sentido, una persona que esté casada en el tema de sociedad conyugal va a disponer de la parte que le toca de por su 50%. la cuota de liquidación de la sociedad conyugal. Si soy copropietario, yo digo que dispuse del bien, no, solo dispones de la parte del bien de la cual eres copropietario. Y hablando de lo que decías de herencias y dones de la fortuna, ejemplo, si yo estoy casada por sociedad conyugal o separación de bienes y me deja a mí, mi mamá o mi papá mi herencia, ¿tendría que participar el cónyuge con mi herencia? Es que es a lo que voy. Vamos a distinguir, es un tema bien importante. Primero hay que atender la ley local. En el caso de Ciudad de México, matrimonios antes del 2000 con adquisiciones por herencia antes del 2000, la Corte dice sí entra. Matrimonios después del 2000, adquisiciones por herencia después del 2000, ¿qué dicen las capitulaciones matrimoniales? Porque te puede aplicar un 182 quintos que te diga que no entran los bienes adquiridos por herencia a la sociedad conyugal. Por eso te lo tiene que decir las capitulaciones matrimoniales. Si las capitulaciones matrimoniales dicen los bienes que cada cónyuge adquiera por herencia, legado, donación o don de la fortuna solo pertenecen a él, no entran a la sociedad conyugal. Pero normalmente la gente cuando se casa firma las El capitulaciones y tema es es como que un machote, por eso ¿no? tienes que atender, sí, pero hay machote, hay varios machotes. Okay. Hay machotes que hacen el pacto en contrario y machotes que no. Tú tienes que atender a ello. ¿Y si las personas no cuentan con estas capitulaciones No, matrimoniales? tú al casarte necesariamente tienes que tener capitulaciones matrimoniales porque uno de los requisitos de cuando tú vas a contraer matrimonio es que tengas capitulaciones, te dan el formato de machote. Así como firmas el acta, también firman las capitulaciones. Lo que pasa es que la gente está tan nerviosa y emocionada que no se fija muchas veces, pero firman tanto capitulaciones como acta. Y hasta el Código Civil te dice que de una u otra manera, uno de los requisitos para contraer matrimonio es tener las capitulaciones matrimoniales. Pero esto que puntualizas es muy interesante porque si dices tú antes del 2000, ejemplo, a mí se me hace un poco injusto, ¿no? Porque si a mí me dejó mi mamá, ¿qué tendría que participar el cónyuge? Y si él no firma, es que entonces hay que atender a lo que decía la ley en cada época. Antes del 2000 decía, no decía. Y entonces la Corte dice, si las capitulaciones matrimoniales dicen que a la sociedad conyugal entran todos los bienes, sin distinción, todos son todos. Okay. Por eso es que a partir del 2000 hubo una reforma, mayo de 2000, vigencia 1 de junio del 2000, se viene y se dice en el 182 quintos, no entra en la sociedad conyugal salvo el pacto en contrario, y tengo una fracción que me dice, fracción segunda, no entrarán los bienes que se adquieren por herencia, legado, donación, no la fortuna, salvo pacto en contrario. ¿Cuál es el pacto en contrario? Que en las capitulaciones se diga que sí entran. Okay. ¿Sí? Entonces tú puedes decir, oye, es que no se me hace justo. El tema no es de justicia, porque quizás el cónyuge va a decir, a mí sí me parece justo. A mí sí me parece que ¿no? Yo me quedo con la herencia de la mamá. El tema es ese, más bien es atender a lo que diga el texto legal en la época del matrimonio. Ok, y por ejemplo, cuando hablamos de estos inmuebles que son legados, por ejemplo, ¿no? O sea, las copropiedades creo que son complicadas porque a veces son de 3 o 4 hermanos y no se ponen de acuerdo y después van a un tema de un juicio. ¿Recomendarías los legados y nos podrías decir aquí a las personas? Voy para atrás. Primero, el origen de la copropiedad en Roma fueron justamente las herencias. Un papá moría, si tenía 4 hijos, pues ese bien pasa a los 4 hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, yo te voy a decir, te hago primero una reflexión. Cuando una persona fallece, me voy a matar. Cuando una persona va ante el notario a firmar un testamento, el notario tiene que dar un aviso de que otorgó testamento. Y si hay un registro nacional de avisos de testamento. Cuando una persona fallece, ¿qué se tiene que hacer? Abrir la sucesión, llevar el trámite sucesorio. ¿Qué requiero para llevar una sucesión? Pues un muerto. ¿Qué requiero? Pues copia certificada del acta de defunción.
Es testamentaria, testamento. Es intestada, pues las actas del estado civil. Llámese acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción, etc. Con eso, el notario pide informes, dicen, el testamento que tienes es el único o el último otorgado por la persona, sigamos para adelante. Viene una segunda etapa de la sucesión, que es el inventario, que eso significa que tengo activo y pasivo. Ojo, las deudas no se extinguen con la muerte. Si hay deudas hay que pagarlas, ojo. Hay muchas deudas que coloquialmente tienen un seguro de vida, como las tarjetas de crédito. Con el seguro de vida se paga el saldo de la tarjeta de crédito. Y hablabas justo anteriormente de la compra de inmuebles, ¿no? Cuando muchas personas, digo, nosotros también en inmobiliaria compran con crédito Infonavit, crédito bancario, Foviste, hablabas de que pues obviamente hay un seguro de vida y entonces, bueno, se cancela por defunción. Digamos, no se cancela por defunción, sino el crédito sigue vivo. Sino que, derivado del fallecimiento de la persona, hay un seguro y con el dinero del seguro se paga el saldo del crédito y el inmueble queda libre de gravamen. Ah, perfecto. ¿Sí? Ahora, si yo regreso a lo que veníamos platicando es, yo tengo un inventario activo y pasivo. Luego voy a llegar a la tercera sección, que es de la administración. Oye, hay frutos, cómo se reparten, hay gastos, cómo se pagan. Luego llegar a una etapa que es la partición. Déjame ponerte el ejemplo de que yo tengo 3 inmuebles de igual valor y tengo a Hugo, Paco y Luis. Yo te puedo decir que en esa partición se me ocurren por lo menos 3 caminos. Oye, los 3 inmuebles en copropiedad de los 3. Ok. Oye, que se vendan los 3 bienes y se reparte el producto de la venta. U otro camino, la casa 1 para Hugo, la casa 2 para Paco y la casa 3 para Luis. Cuando en un testamento el testador hace esa partición, se llama legado. Y eso es muy interesante, porque imagínate que Hugo, Paco y Luis no se ponen de acuerdo, porque Hugo ahorita vive en España y Luis vive en Guanajuato, entonces nunca se van a poner de acuerdo para tal vez vender y es más fácil que cada quien tenga su propiedad, ¿no? ¿O sí recomendarías? Yo te voy a decir, el tema es que es un traje a la medida. Entonces, afortunadamente por eso la ley te da soluciones. Hay veces que la solución puede ser la copropiedad, hay veces que la solución no puede ser una copropiedad. Oye, imagínate tú que un papá tiene 2 casas y cada hijo vive en una casa. Qué mejor que él diga, oye, la casa 1 al hijo que vive ahí y la casa 2 al hijo que vive ahí. Y no que sea al revés, para que luego los hermanos estén diciendo, y salte de la casa. Sí, no, es Estamos bastante complicado. Son temas que tú tienes que atender. Entonces, es el tema de cuando la persona va con el notario a hacer su testamento, que es lo que tiene que ser una entrevista. Y por eso el notario tiene que ir haciendo preguntas y por eso hay unos formatos o un cuestionario que dice, oye, ¿cuántos hijos has procreado? Oye, ¿tienes hijos y no le estás nombrando herederos? ¿Por qué? Pero se supone que tú puedes decir a quien quieras, aunque la ley te dice, tú puedes hacer con tu testamento lo que quieras, pero no descuides tus obligaciones alimentarias, porque entonces el testamento será inoficioso en esa porción. Oye, se te olvidó dejar alimentos a tus hijos. Pues hay que preverlo. Y desafortunadamente en México, hablemos de que es un país un poco machista, patriarcal, entonces hay hombres que tienen a su esposa y otra familia, etcétera, y no hicieron testamento, entonces después llegan los otros hijos que ni siquiera conocías cuando llegas al tema de, de cuando estás velando a la persona, etcétera. Correcto. Entonces ahí, ¿cómo aplica? Porque dices, bueno, pues sí tienes una esposa, pero hay una concubina y tal vez hay hijos. Mira, concubina difícilmente, porque si hay matrimonio no hay concubina. Porque te dice que será concubino cuando hacen vida en común a una persona que esté libre de matrimonio. Entonces no aplica el concubinato. Es el tema. Entonces no le correspondería nada a la... 3 concubinas. Espérame, no. Entonces, ojo, vamos a distinguir. A los hijos, por regla general, les va a tocar por lo menos derecho a alimentos. Te lo dice el 375 del Código. Te dice, si los hijos son menores de edad, tienen derecho a alimentos y por lo tanto tendrán derecho a una pensión alimenticia, con cargo a la más hereditaria. Hay un caso de excepción. Si papá muere y mamá está encinta, es decir, embarazada, ese hijo tiene derecho a heredar como si fuera sucesión legítima, salvo que papá en el testamento haya dispuesto otra cosa. Es el único caso de heredero forzoso en nuestro derecho. Todo lo demás, ¿a qué tienen derecho? Oye, el papá dejó a los hijos del matrimonio como herederos, sí, y a los hijos fuera de matrimonio siguen siendo hijos. Son menores de edad, tienen derecho a su porción de pensión alimenticia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se tendrá que restar del pago de la herencia el pago de la garantía del pago de la pensión alimenticia de esos hijos. Y hablando justamente del tema de cuando estamos frente a una persona que ya tiene Alzheimer, que quiere hacer un testamento y demás, entiendo que hablabas de que el notario tiene que hacer una entrevista y demás. Correcto. Ahí, ¿cómo aplicaría? Porque mira, el notario... Vamos a distinguir. Es una muy buena pregunta. El notario tiene que determinar que la persona en el momento de otorgar el testamento es capaz y está lúcida.
Ejemplo, hoy puede haber una persona perfectamente lúcida, pero llega borracho. No está ahorita capaz para poder otorgar testamento, pero puede venir mañana. ¿Cuál es el problema con personas con problemas de salud? Hay que distinguir. Ahorita las personas que tengan esos temas o una discapacidad, podemos tener medios de apoyo para poder tener un acceso al otorgamiento del testamento, ¿sí? Oye, desde el mismo código te decía, desde 1928, oye, lo que se llama en la doctrina el testamento del loco, del demente, que una persona que tenga intervalos de lucidez, en un intervalo de lucidez podrá otorgar testamento con los lineamientos y requisitos que da la ley, obviamente mediante una resolución judicial y con la presencia de doctores. Ese es un tema importante. Pero en otra manera es decir, oye, si una persona va teniendo intervalos de lucidez y demás, es valorar y ver en qué momento pudiera otorgar ese testamento, ¿sí? Por eso es importante otorgar testamento cuando estamos en plenitud de facultades. Partimos de una realidad que en México pues las personas no hacen testamento. Correcto. Porque dicen, bueno, pues después no va a pasar, etcétera. Y ya tenemos una situación compleja que es un intestamentario. Correcto. Entonces ahí cuando existe el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares que puedes el notario abrir toda esta fase. Yo te voy a decir, por ejemplo, en Ciudad de México desde 1928 o 32, tú podías llevar ante notario el inicio de una sucesión testamentaria, como comentaste al inicio, si había testamento, si los herederos eran mayores de edad, no había interdictos y de una u otra manera no había un conflicto jurídico. A partir del 2000, en Ciudad de México se reforma la ley y también podemos participar los notarios de inicio desde una intestada o sin testamento o legítima. Con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo que se está logrando es que se da un procedimiento del trámite sucesorio uniforme a nivel nacional. Ejemplo, de la mitad del país para arriba ya estaba previsto que en las entidades por regla general pudieran conocer de origen de una sucesión testamentaria o intestada. De la mitad del país para abajo no tienen acceso a los intestados de origen, solamente después de la primera sección. ¿Qué se está logrando con este código? Uniformar esas reglas y uniformar todo este tema para poder conocer de las sucesiones ante notario o ante juez. Ojo, la ley dice que normalmente será un trámite judicial, por excepción ante notario, pero yo te diría, siempre que lo puedas llevar ante notario es lo ideal. ¿Por qué serían estas ventajas de llevarlo ante notario? Mira, digo, ahorita en la Ciudad de México hay jornada notarial de sucesiones, ¿no? Que también es correcto, bastante mira, no, interesante. bueno, pero la jornada notarial va a ser para adjudicar. Entonces, el tema de la adjudicación es que vas a terminar fuerza con el notario cuando tengas un inmueble por adjudicar. Pero me voy para atrás. Vamos a pensar en la pandemia. Juzgados cerrados, ¿cómo llevabas una sucesión si no era ante notario? Sí, ¿Sí? la única Entonces, vía. los tiempos de respuesta son más ágiles ante un notario que ante un juzgado. Y más quizás por los rezagos y una serie de cuestiones. Ojo, también hay que pensar, no es que el notario esté haciendo una invasión de una esfera de facultades. El notario va a poder participar en aquellas sesiones que no hay un litigio o que no se requiera la facultad de imperio de un juez para dirimir una controversia. Si se requiere, el juez es el único facultado para ello. ¿Qué tenemos que hacer o cuál es la sugerencia? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Quitemos a los juzgados todo aquel de carga de trabajo, que es demasiada la que tienen, en que no se requiera una facultad de imperio del juez para resolver, porque las partes se ponen de acuerdo, porque todo está claro, y llevémoslo ante notario. También entiendo que algunos notarios tienen la posibilidad de ser mediadores certificados. Es Entonces, correcto. cuando el deber ser y lo bonito sería que toda la familia fuera increíble y que fuéramos ante correcto. notario, pero pues como tú bien dices, yo vivo en la casa y no me quiero salir y ellos quieren vender la casa, entonces no estoy de acuerdo porque aparte no hay testamento. Entonces, ¿qué medidas le recomendarías justamente a toda nuestra audiencia para que pudiéramos empezar a hacer como esta parte? Mira, son varias cosas. Efectivamente, el notario puede ser mediador, como puedes participar en cualquiera de los medios de relativa solución de controversias que menciona la ley, pero ese en el tema sucesorio es un tema diverso porque sería nada más para quizás dirimir ya la partición de los bienes o algún tema de conflicto en relación a la sucesión. ¿Cuál es la recomendación? Hagan testamento, por muchos motivos. Para estar asesorados, es lo que te acabo de decir, oye, tengo hijos menores de edad, pues nómbrales un tutor. Oye, un cambio de estado civil, pues haz testamento. Oye, quiero desheredar a alguna persona, hazlo en el testamento. Oye, quiero hacer la partición de los bienes, pues eso se llama legado, otorga testamento. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué te va a ayudar? Que el testamento de una otra manera está dejando lo que es tu voluntad, no de la de otras personas, que se haga con los bienes lo que tú quieres que se haga y que de una u otra manera, yo te voy a decir una cosa, así como me dices que tenemos una sociedad machista, también tenemos una sociedad
que afortunadamente todavía existe un respeto a los ascendientes, a los padres. Entonces, muchas veces quizás los hijos no están de acuerdo, pero si el papá dijo algo en el testamento, es decir, lo acato. Cosa que si el testamento es omiso porque no hay testamento, pues quizás los hijos ahí se van a decir, ahora sí, a ver cuándo nos toca. Y pues también hay incluso pues pleitos, muertes, cosas horribles, mira, porque la gente no se pone de acuerdo. Puedes destruir familias porque no hay una sucesión planeada u organizada. Y quiero que nos platiques justamente entonces, si no hay testamento para toda nuestra audiencia, ¿a quién le toca heredar? Me mencionabas una parte muy interesante. Mira, ahí te va. La sucesión legítima te dice que en primer lugar van a heredar los hijos. En segundo lugar van a heredar los ascendientes y en tercer lugar los hermanos. Y el cónyuge va a ir jugando una posición, ojo, es importante la ley local. Pero si hablamos del Código Nacional, ahí no aplica. No, porque el Código Nacional te va a dar normas adjetivas, no sustantivas. Te va a dar normas de procedimiento, no quien tiene llamado a la herencia. Entonces, por ejemplo, en Ciudad de México, el cónyuge va a tener derecho a heredar si concurre con hijos, en el mejor de los casos como un hijo más, y siempre y cuando no tenga bienes. Ejemplo, si están casados en sociedad conyugal, los bienes que tienen en sociedad conyugal, el cónyuge ya no hereda en Ciudad de México. En el Estado de México no importa el régimen, el cónyuge hereda como un hijo más. Luego, si no hay hijos y hay cónyuge con padres, los papás, los ascendientes, los padres llevan el 50 y el cónyuge lleva el 50. No hay descendientes, no hay ascendientes, tengo hermanos, será 1/3 todos los hermanos y 2/3 para el cónyuge. Y así podemos llegar nosotros hasta los parientes colaterales en cuarto grado, que son los primos hermanos. Pero te digo, que se vayan los bienes del gobierno es dificilísimo. Sí, porque lo de la beneficencia pública. Que no tenga ni primos hermanos. Ojo, antes era la beneficencia pública, en el caso de Ciudad de México era el DIF, ¿no? Pero anteriormente era efectivamente la beneficencia pública. Entonces, de una otra manera, yo lo que te iba a decir es, el tema de que los bienes se vayan al gobierno, pues no es cierto, porque está dificilísimo que eso pase. Sí, porque siempre hay alguien de la familia que puede decir, oye, no, tengo derecho de heredar. Y bueno, quisiera preguntarte, cuando hablamos de la unión libre o el concubinato, pero entonces ahí sí aplicaría cuando hay un intestamentario. La ley reconoce derecho con la concubina o concubinaria o concubino o concubinario en igualdad de circunstancias de un cónyuge. Ojo, pero eso no era históricamente así. Tú hasta 1973 solamente tenía derecho a heredar la concubina, no el concubino, y heredaba la mitad, y la mitad era para la beneficencia pública. Se reforma la ley a partir de 74 y se dice de una otra manera que le toca tanto el derecho a concubina como a concubino. Y es importante porque nosotros, si tú te fijas, por ejemplo, el concubinato de origen estaba regulado en sucesiones, no en familia. Y a partir del 2000, dentro del matrimonio, nos generaron un capítulo de concubinato y lo derogaron de sucesiones. ¿Pero por qué estaba regulado en sucesiones? Porque solamente daba derecho a heredar. Y heredar de segunda. A partir de que tenemos estas reformas, y también otra reforma importante en el 2000, es que la concubina o concubino es un matrimonio de hecho que protege el derecho y por tanto le da en la medida de lo posible los mismos derechos, entre ellos a heredar como si fuera cónyuge. Pero tendrías que demostrar el concubinato. Es correcto, pero mira, ojo, se va a acreditar con la convivencia en común, viviendo bajo el mismo techo, pero aparte, si tienen hijos en común y viven bajo el mismo techo, no tienes ese problema. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en Ciudad de México, ya es la ley de convivencia, el mes Pride, etcétera, también aplica porque, bueno, hay personas de la comunidad que no están casados, correcto. o solo es por estados. No, bueno, va a ser por entidad. Por entidad. Pero casi todas las entidades, bueno, todas las entidades regulan el concubinato. Y el tema de este tema de sociedades de convivencia, ojo, también ha habido, ya ha habido la evolución en los conceptos, sobre todo a partir del 2000, de que el matrimonio ya no dice que necesariamente sea entre hombre y mujer. Pues te habla de dos personas. Pero si hablamos de concubinato, si no estamos casados. Por eso, si hubo, pero el concubinato te dice que haya vida en común entre ellos. Ah, perfecto. O estamos de acuerdo, o ellas. Entonces, y hay otro tema. También hay que entender que puedes adoptar. Y esa adopción también, al día de hoy, como está, te dice que el adoptado tiene efectos de hijo. Si son efectos de hijo, pues aplicaría las reglas del concubinato de haber procreado un hijo en común si es que adoptaron persona. Ah, perfecto. ¿No? O sea, puedes ir teniendo todas esas precisiones, ¿no? Y por eso es muy importante también dejarlo en testamento, pero si no, sí le correspondería. Ojo, en ese caso sí, todavía es más relevante el testamento, porque tienes que pasar necesariamente para ir con el juez, para acreditar esa situación de hecho que protege el derecho, que es la vida en común y el concubinato, para que nazca esa vocación hereditaria y ese llamado hereditario. Y, por ejemplo, cuando hablamos de que yo sí tengo un testamento, pero sucede que en la familia dice, oye, ¿cómo le dejaste todo a mi hermana y a mí no me dejaste nada? Quiero impugnar ese testamento.
se puede hacer, ¿no? ¿Cómo mira, funciona? bueno, yo te voy a decir, oye, si salgo ahorita no me van a asaltar, yo no te puedo garantizar eso. Pero no por eso significa el tema. O sea, yo lo que me refiero es, el derecho a impugnar lo tienen, pero todo el que ejercite una acción tiene que probar. Yo no puedo impugnar porque no me gustó la disposición. No es así. Puede impugnar siempre y cuando haya una causa de impugnación. Oye, el testador no era capaz. Oye, hubo cuestiones que afectaron la toma de decisiones de la persona y una serie de cuestiones. Es lo que vas a poder impugnar, no que no te guste la resolución, ¿sí? Ok. O la disposición. Oye, por eso es conveniente que si en un testamento una persona va a desheredar a alguien que le corresponde derecho a heredar por la legítima, di por qué lo desheredas. Te voy a poner un ejemplo positivo y uno negativo. Uno negativo, tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber, estuve enfermo y no me socorriste. Y eso lo pongo en el testamento y eso es una indignidad o incapacidad para heredar. Otra positiva, oye, el papá le dejó a un hijo, en vida le donó un bien porque se casó y lo dice, a este hijo le di esto en vida. Y lo que me queda se lo dejo a un hijo que nunca se casó y que por lo tanto nunca le di nada y él le dejo lo demás de los bienes. Ahí estás diciendo por qué estás desheredando a los demás. Pero tendrías que hacer esta justificación cuando haces Yo un recomendaría testamento. que sí, al hacer testamento lo menciones. Te voy a poner un ejemplo. Si tú y yo celebramos un contrato y tenemos una duda, controversia o algo con lo que no estamos de acuerdo, ¿qué quisiste decir? ¿Qué quise decir? Y podemos llegar a un acuerdo. Pero en el testamento no lo puedes ir 6 metros bajo tierra. Porque ya no, ¿cómo lo puedes revivir, no? Claro. ¿Qué fue lo que quise? No, mejor déjalo ahí evidenciado y di, oye, yo te desheredo. Ojalá, si por ejemplo la persona mañana puede de una otra manera impugnar, deja claro por qué esa persona tú la desheredaste. ¿Sí? Yo por ti digo, tuve hambre y no me diste de comer, necesité que me socorrieras y no me socorriste. Y entonces ahí justificas todo en el testamento para que si el día de mañana haya Esa un es una juicio. recomendación. Para que si el día de mañana hubiera una impugnación del testamento o alguna cuestión, se pudiera decir, oye, el mismo testador ya manifestó, ¿por qué no? Y cuando, por ejemplo, si hay menores de edad y dices tú, bueno, sí tienen derecho a heredar cuando hay un intestamentario, ¿ahí cómo aplica? ¿Se designa un tutor, un curador No, o cómo vamos a distinguir, funciona? a ver, y por eso yo regreso, o sea, los hijos tienen derecho a heredar, no importa si son menores o mayores. Siendo menores tienen derecho a alimentos. Luego, es lo que yo te decía en primer lugar, ¿por qué conviene hacer testamento? La patria potestad corresponde a papá y mamá. A falta de uno le corresponde al otro. ¿No? A falta de los dos serán los abuelos paternos o maternos, según diga la legislación o según diga un juez. En Ciudad de México, según diga un juez. Ok, y si yo nombro un tutor, porque prefiero que sea mi hermano en vez de mis padres, ya tienes ahí el tutor. Y el tutor va a ser esa persona que va a administrar de la persona y de los bienes del menor hasta que llegue a la mayoría de edad. Una vez llegada a la mayoría de edad, el menor ya es propietario, ya va a poder él por sí mismo administrar y hacer valer todos los derechos y obligaciones de los bienes. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que sí es como muy importante, o sea, más bien si tienes hijo con o sin testamento, sí tienes derecho a heredar, Es por lo que correcto. entiendo. Pero aquí preguntando también, por ejemplo, en ese tema de las etapas, ¿no? O sea, ¿son las mismas cuando es con un juzgado o Mira, cuando es la con... ley te da las 4 etapas. El tema es que hay veces que las etapas en un juzgado a fuerzas las tienes que tramitar. Ante notario las puedes obviar. Me explico. Único y universal heredero. El inventario es tal y no hay deudas. Oye, la cuenta de la administración de cómo repartir los frutos y los gastos soy uno solo. El Oye, albacea y el ajá, heredero, ¿no? Que a tal veces es cual. la misma No, persona. pero aparte, independientemente de que el albacea sea o no el mismo heredero, pero es un solo heredero. Oye, y es una sola persona, pues no tiene que partir. Es el solo. Entonces tú puedes decir, oye, y además de que está el inventario, se dice que no hay cuenta de la administración y en virtud que soy universal heredero no hay convenio de partición que celebrar y por lo tanto se adjudican los bienes a favor del único y universal heredero. Eso lo podrías obviar. Cosa que en un trámite judicial tienes que decir primera sección, segunda sección, tercera sección, cuarta sección y que es la resolución correspondiente del juez, aunque sea en el mismo sentido. Y eso obviamente lleva tiempos y demás. Cosa que ante notario, de una otra manera, eso se puede simplificar o obviar con estas precisiones. Y hablando de compraventas inmobiliarias, que también se ha dado mucho, ya sea en Ciudad de México o en el Estado de México, que tú y yo celebramos un contrato de compraventa, que sabemos que es un acuerdo de voluntades, y lo firmamos, pero nunca lo protocolizamos Nunca se por formalizó. formalizar de escritura pública es muy cara, mejor hago un Ujú. poder, etcétera. Y también sabemos que los poderes se extinguen con la muerte. Por regla general. Entonces,
¿qué pasaría si yo firmé un contrato contigo, me diste la posesión de la casa, pero... Ya me vas a matar. No. Otra persona. No, o sea, tú firmaste el contrato. Y tú te mueres y no me firmaste. No, mejor que sea Juan Pérez. Bueno, Juan Pérez. Te vendió, Juan Pérez de una otra manera se murió y no te firmó. Pues muy sencillo. Pero entonces justamente o se llama hablando... la albacea de la sucesión y se le dice, formaliza tú la obligación. Pero no existe, o sea, no hay testamento. No, entonces es un intestado, pero habrá una albacea de la sucesión. Decirle, albacea, vienes y me firmas o no me quieres firmar o demandas el otorgamiento y firma de escritura, el juez llevará el procedimiento correspondiente y si la sucesión no viene a firmar por la persona de la albacea, entonces de una otra manera lo hará el juez en rebeldía. Pero habrá, siempre, es más, tú y yo celebramos ese contrato y yo no te quiero firmar, demandas la acción pro forma. Ajá, el otorgamiento y firma de escrituras. El otorgamiento y firma de escritura, que es la acción pro forma. Ok, si yo no quiero firmar, firmará el juez en rebeldía mía. ¿Estamos de acuerdo? Igual en la sucesión solo cambia que el sujeto, en vez de ser la persona, va a ser el albacea de la sucesión. Pero por eso es muy importante, amigos y amigas, que justo si firmamos un contrato, bueno, Juan Pérez y demás, pero formalicen. El seguro más barato que van a encontrar es otorgar la escritura. Oye, que el impuesto vale el 2%, el 3%, el 5%, el 7% según entidad. Esto es seguro más barato. Sí, porque después es un juicio, tienes que pagar abogados y aparte tienes que pagar recargos de la escritura. ¿No? Es correcto. Entonces, bueno, ¿qué mecanismos introduce el código para evitar conflictos entre los herederos y agilizar la entrega de los bienes? Si hay como ventajas. Mira, yo te diría que un nuevo mecanismo en ese sentido no, pero yo lo que te puedo decir es un mecanismo que te viene de históricamente es hacer testamento, porque con el testamento tú ya estás diciendo qué es lo que quieres que se haga y finalmente es una voluntad que se tiene que respetar, salvo que haya estado viciada o algo por el estilo. Aunque yo no esté de acuerdo, por eso te dije que cuando haya conflicto tiene que ser conflicto jurídico, no de otra índole. Vamos a pensar un testamento en el que el testador dejó bienes a la esposa y dejó bienes al amante. ¿Sí? Al amante. Eso no sucede aquí en México, entonces, amigos. de una u otra manera, las dos quieren lo mismo, pero no se pueden ver. Claro, por supuesto. Pues ¿quién vería al amante? Por eso. Pero ¿qué tal que tú dices, ok, abramos la sucesión, atiendo a cada una por separado, ¿qué tal que dejó un legado para el amante y todo lo demás es para la esposa? Oiga, señora, si usted está de acuerdo en que se abra la sucesión, le reconoce el legado que le dejó a la otra señora y de una otra manera usted está de acuerdo que llevando el inventario y usted adjudica a favor de ella, aunque no esté de usted, luego viene ella y firme, ¿está de acuerdo? Sí, ese no es un conflicto jurídico. La ley se refiere a conflictos jurídicos. ¿Sí? Pero hablando en este caso hipotético del amante, ejemplo, yo soy la esposa, ¿no? Soy la verdadera, ¿no? Entonces, ¿yo sí puedo abrir mi testamento o tiene que estar forzosamente la otra persona? Es que vamos a ver, primero. En el ejemplo que yo puse, para abrir el testamento yo necesito a los herederos y a la albacea. Pero si no está, entonces yo no puedo hacerlo solo. Yo en el ejemplo que puse, por eso yo dije, tengo un heredero y un legatario. Yo puedo abrir el testamento sin la conformidad de la comparecencia del legatario, pero no puedo adjudicarme, entonces no garantiza el pago del legado. Si las dos son herederas, o vienen las dos agarradas de la mano, o no puede ser notarial y se van a fuerza ante juez. ¿Sí? Para que sea ante notario hay unanimidad. Para ir ante juez basta la mayoría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el ejemplo que yo puse, por eso hablé de heredera y de legataria. Entonces, si la heredera está dispuesta, hijo, esta mendiga, pero ya la escritura y conoce, queda con todo lo demás, las dos quieren lo mismo. Las pues dos sí, su herencia, la parte ¿estamos que de acuerdo? les dejó. Entonces, no fue un conflicto jurídico. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, podrán decir, hijo, esta mendiga, pero es otra historia. ¿Sí? Entonces, pero tendrían que ir las dos, porque si no, no hay forma. Tienen que ir las dos, se pueden entrevistar, pero quizás se pueden hacer las cosas firmando por separado y no al mismo tiempo para que no se maten. Sí, no, pues cualquiera lo haría, ¿no? No, bueno. ¿Y qué cambios hay en los plazos legales para aceptar, repudiar o impugnar una herencia? No hay plazos, la ley te dice que el derecho de petición de herencia tiene un plazo de 10 años, pero de una otra manera tú no tienes una obligación de un plazo. Ojo, ha habido disposiciones fiscales que te dicen que si tú adjudicas dentro del primer año el impuesto es más barato o no se causa y cuestiones por el estilo, pero son cuestiones fiscales. Desde el punto de vista civil, tú no tienes una obligación de abrir la sucesión inmediatamente o cuestiones por el estilo. Mencionas algo muy interesante de estos de los 10 años. Ejemplo, si yo ya no muevo el tema de la sucesión, entonces ya no tengo derecho. No, sí sigues teniendo derecho, pero vamos a pensar diferente. Te voy a poner un ejemplo que yo le pongo a los chavos en clase. Antes de que existiera este Registro Nacional de Avisos de Testamento, lo cual es una gran virtud. Un señor vive en Acapulco, otorga testamento en Acapulco,
un señor vive en Ciudad de México, hace testamento en Ciudad de México, muere en Ciudad de México, pero tiene una casa de descanso en Acapulco. Y un día que va a Acapulco se está ahogando y el señor ranchero le salva la vida. Entonces fue con un notario en Acapulco y dijo, mi testamento anterior idéntico, solo cambio un legado remuneratorio, dejo la casa de Acapulco a favor del señor ranchero porque me prestó el servicio de prestarme la vida sin yo estar obligado a pagarle. Y por eso le dejo un legado remuneratorio. Y se le dice al señor ranchero. Entonces cada vez que va el señor ranchero, ¡ay, está el señor! ¡Ay, está el señor! Y de repente ve que no llega el señor. Y le dice, oigan, ¿y el señor? No, pues el señor está en los cielos. Ay, Dios lo tenga en su gloria, pero la casa es mía. No, pero usted está equivocado, ya hasta me la adjudiqué. No, espérese, me toca a mí porque hay un testamento posterior y tengo este derecho. Ese es el derecho de petición de herencia. Él tiene 10 años para hacer valer su derecho. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ese se refiere a ese derecho. ¿Sí? Entonces, si la herencia no se abrió en 10, 12 años, no es que los bienes se vayan a ver quién sabe dónde. No, tú sigues teniendo derecho. El problema es que si ya hubo un derecho que alguien ejercitó y tú quieres hacer un derecho que es contradictorio a ese derecho, tienes 10 años para ejercer el tuyo contraviniendo el otro. Pero esto es muy interesante porque si yo tengo, se supone que para el testamento es el último, ¿no? Y entonces por regla general es el último. Y entonces tal vez en este ejemplo del señor Lanchero, si fue el último, pues entonces él sí tendría derecho. Tendría derecho, pero por si antes de que abriera el Registro Nacional de Avisos de Testamento, porque solo había en Ciudad de México informe de Ciudad de México. Hoy ya hay afortunadamente, ya hay un registro nacional y entonces aparecería el testamento de Acapulco. Pero antes de que existiera ese registro nacional, no teníamos eso y podía pasar ese ejemplo. Ah, perfecto. En casos de herencias intestamentarias, ¿hay reglas más claras sobre quién tiene derecho? Las reglas son idénticas. Ojo, el código de procedimientos es adjetivo. Da la posibilidad de poder llevar el trámite ante notario a nivel nacional con ciertas características. Lo sustantivo se sigue rigiendo por el Código Civil de cada entidad. Ok, y por ejemplo, ¿cuáles son, en este caso, cuando si hay bastantes hijos, le correspondería a todos los hijos si tuvieran...? Es que vamos a distinguir, si es testamentario, lo que diga el testamento. No, pero si es intestada, le corresponde a todos los hijos. Okay. No importa si son menores, si son mayores, etcétera, le toca a todos. ¿Qué protege más el código, el patrimonio familiar, a los herederos o el procedimiento mismo? Bueno, el procedimiento, el derecho lo salvaguarda, pero no es lo que tutela. El derecho siempre va a tutelar a las personas, ¿sí? Entonces, el bien tutelado siempre va a ser el bienestar de las personas. Entonces, de una u otra manera, ¿qué es lo que está buscando el derecho? Ojo, nosotros desde 1884, que fue el código antecesor al de 28, nos separamos de la doctrina española y nuestro código privilegia la sucesión testamentaria sobre la legítima. Cuando hay inmuebles que, por ejemplo, entiendo que ante notario, pues eso solo tienen que ser escrituras y todo, pero hay inmuebles que hay ejidos en las comunidades, parcelas y demás, ahí se tiene que hacer de una forma diferente. La ley agraria y el reglamento del Registro Nacional te da un procedimiento especial para poder llevar ese trámite. ¿Sí? El trámite respecto, oye, en una lista sucesoria, el ejidatario era titular de una parcela, entonces la transmisión de esa parcela, por regla general, se va a seguir con el procedimiento que establece y es en base a la lista sucesoria y se hace el procedimiento correspondiente con la autoridad. En la lista sucesoria ahí es distinto, no puedo heredar a cualquiera, ahí tengo unas reglas específicas. Es correcto y solo puedes dejarle a uno por regla general. ¿Sí? Ahorita han habido resoluciones que te dicen que le puedes dejar a más de una persona, pero históricamente la respuesta era no. Entonces, tú haces una lista sucesoria y el código te va diciendo más o menos en qué orden la tienes que hacer. No hay esa libre testamentificación absoluta de que se lo quiero dejar a mi compadre antes de a mi hijo. No, espérame tantito, aquí vamos a revisar. Quiero que nos hables un poco del albacea, porque a veces no necesariamente es heredero el albacea y es quien administra los bienes. El albacea es una figura jurídica cuya naturaleza jurídica ha cambiado en la historia. Hoy, al día de hoy, ¿cuál es la función del albacea? Es un administrador de bienes ajenos. ¿Por qué administrador? Porque tiene facultades de administración que conlleva actos de conservación e incremento del patrimonio, no actos de disposición. Por eso el albacea no puede vender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el albacea tiene una serie de obligaciones. Iniciar la sucesión, si es testamentaria, presentar el testamento, si es legítima, presentar las actas correspondientes, es llevar, si hay juicios pendientes del difunto, llevarlos, es iniciar la sucesión, es presentar el inventario, es presentar la cuenta de la administración, es presentar la partición y es adjudicar los bienes. Si es testamentaria, conforme lo dijo el testador, si es testamentaria y son herederos, conforme diga el convenio de partición, o si es legítima, igual conforme se pongan de acuerdo, conforme al convenio de partición. Entonces, el albacea, en nuestro derecho, ¿quién viene siendo? Un representante de los herederos, cuyas facultades son de administración.
Y cuando hablamos de intestamentarios, y obviamente entiendo que entre todos ellos designan un albacea, Es correcto. pero cuando por algo el juez, más bien, no hay una opción de que ellos vean que el albacea está haciendo su trabajo, entonces ellos pueden cambiar de albacea. Vamos a distinguir. La ley te permite también la figura del interventor. Hay que distinguir del interventor el Código de Procedimientos del interventor del Código Civil. En el Código de Procedimientos se refiere que hay la figura del interventor cuando no hay una persona con vocación o llamado a abrir la herencia y entonces el interventor va a tener esa participación provisional. En el Código Civil te dice que, por ejemplo, pueden nombrar interventor cuando la cuantía de los bienes del heredero es mucho menor que la cuantía que le corresponde a los legatarios y te va dando una serie de cuestiones. Tú puedes llegar a nombrar un interventor para darle un seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y de una u otra manera no hay que olvidar que el albacea es un administrador de bienes ajenos y como administrador de bienes ajenos está sujeto a la rendición de cuentas. ¿Estamos Sí, de para acuerdo? que obviamente. Y se las tienes que autorizar y aprobar. Retomando un poquito lo anterior que hablábamos de cuando firmábamos un contrato de compraventa, en registro público hay un titular registral y se ha dado que 2 o 3 generaciones no protocolizan y entonces tengo la posesión física pero no la jurídica Es porque correcto. la jurídica era Juanita Pérez y yo soy Matilde Lara y que no soy ahí. Entonces yo tendría que abrir, si a mí me vendieron la sucesión de Juanita Pérez para que yo No pueda necesariamente. empezar, Yo lo que tengo que hacer como parte compradora es demandar el otorgamiento de firma de escritura o la acción pro forma ante juez. pero la tendría que demandar. Por ejemplo, si a mí no Yo vendió Juanita demando Pérez, a esa persona y o sus causavientes. Ya será labor del juez de cómo se notifica, cómo se manda a llamar, si se... Ojo, una cosa es que se presume que la persona está muerta y es que otra cosa es que se diga, no, está muerta y aquí está acreditado. Porque quizás el juez va a decir, llamen a tal persona, notifiquen en el domicilio del contrato y si no tiene mayores noticias, quizás va a decir, en virtud de que no vino, yo condeno a que firme la escritura y si no viene después de esa fecha, yo firmo en rebeldía. ¿Sí? Entonces, hay que llevar las sucesiones o no, parecería que sí, pero ojo, también hay que ver de qué forma se encamina esa acción pro forma. por ejemplo, esto que ha sucedido mucho a mí con inmobiliaria, que hay una sucesión acumulada, que se va volviendo como una bola de nieve, porque entonces viven los sobrinos y era de la abuelita, de la bisabuelita, del tatarabuelito. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que a lo mejor ya los sobrinos que están viviendo y que ya se murieron estas generaciones puedan empezar a regularizar? Hay que llevar todas las sucesiones acumuladas. ¿Qué voy a tener que empezar? Ahí es al revés. Empiezo por la más reciente, para como heredero de la reciente, comparezco como causaviente de esta persona en la anterior y como causaviente de estos dos en la primigenia. Y usualmente ya hay que agotar todas las sucesiones, pagar todos los impuestos de todas esas sucesiones en los casos que así proceda porque no hay una dispensa, una jornada notarial o algo que aplique, que tenga una reducción en cuanto a impuestos, pero tengo que llevar todas las sucesiones para poder llegar a feliz puerto. Por toda tu experiencia que has tenido ante, pues obviamente con tu notaría, ¿en qué casos has como visto que por lo regular las personas en el tema intestamentarios ante notario pueden llegar a feliz término y puertos en tema de sucesiones acumuladas? Muy sencillo, vamos a pensar en diferentes casos de sucesiones acumuladas. Papá le heredó a mamá y mamá le hereda a los hijos. ¿Sí? Entonces los hijos vienen y dicen, ok, está la sucesión de mamá y como causamiento de mamá comparas con la de papá y por lo tanto se llega a feliz puerto. Entonces se llevan las dos sucesiones. La primera, pensemos que aparte era una sociedad conyugal y quiero la sociedad conyugal, 50 en papá, 50 en mamá, la mitad de mamá pasa a papá, el 50 de papá pasó a los hijos y entonces ¿qué va a pasar? Tengo que llevar la sucesión de que de mamá a papá pase el 50 para que ya sea el 100 y en la segunda sucesión tenga yo el 100%, por ejemplo. Entonces, es muy fácil llegar a feliz puerto. Y donde hay conflicto no es porque... O sea, la acumulación puede ser una fuente de conflicto, pero no necesariamente es sinónimo de conflicto. Pero tendríamos que abrir justamente lo que dices, o sea, cada una de estas sucesiones Por que son regla general, los hijos. sí, es correcto, sí hay que abrir las dos sucesiones. Y si se... pasa mucho, si se muere, son 4 hermanos, y se muere uno de ellos, le corresponde a la esposa y a los hijos de este hermano. Y lo entonces que se va diga haciendo... el testamento. No, pero si no hay testamento. No, pero ya hablo del hijo muerto, del hijo posmuerto. ¿Sí? Papá murió con 4 hijos intestados. El hijo 1 intestado murió también con posterioridad a papá. Exacto. ¿Ese dejó testamento o no? No. No dejó testamento, se va al intestado del hijo. Entonces ya no son 4, sino son 6, porque No. Porque esa cuarta parte se va a dividir entre todos los que sean. No es de que aumentó, no es que mi 25% se volvió 60, no. Mi 25% sigue siendo 25%, solo que ese 25% en vez de dividirlo entre uno, lo va a dividir entre cónyuge e hijos.
Pero, bueno, ya para ir viendo como esta parte, o sea, si este hijo que se murió tenía esposa y 3 hijos, entonces por eso me refiero que entonces aumentaría como los No, por copropietarios. eso, aumentan los A los copropietarios, más copropietarios. no la copropiedad. Sí, o sea, ese 25% se va a dividir ahora en 1, en 2, en 3 o en 4, dependiendo el supuesto jurídico. Y nos encantaría que también nos explicaras un poquito esta parte de cuando lo que sucede de los hijos le quieren dejar todo a la mamá, ¿no? Entonces, esta figura del repudio existe, Mira, sí existe, pero a ver, una cosa es, el papá dejó de herederos a los hijos y a falta de los hijos dejó a mamá. Si los hijos repudian, mamá entra como heredera sustituta. Por eso que digan los hijos, yo repudio en favor de, eso no existe. Entonces, ¿cómo Ahí se son hace? 2 actos, porque esta es una aceptación y una donación o cesión. Y ahí conllevas 2 impuestos. Porque el repudio a favor de una persona diversa a lo designado, eso no es repudio, es una aceptación y una cesión. ¿Sí? Perfecto. Entonces, solamente aplica el repudio. Te voy a poner un ejemplo, regresándolo hace rato. Papá dejó de heredar a mamá, mamá a papá y luego a los hijos. Papá deja de heredar a mamá y muere mamá sin haber aceptado esa herencia. Exacto. Y luego mamá nombra de herederos a los hijos en segundo término. Los hijos van y aceptan la sucesión de mamá, porque papá ya no era persona, entonces caducó esa disposición. Como herederos de mamá, repudian la parte que le toca a mamá en papá y la aceptan en la personal como sustitutos. Entonces, Pero porque eso lo dice el testamento. Sí, entonces, ellos sí pueden, repudian por mamá, pero aceptan en lo personal y a la larga se van a haber ahorrado un impuesto. pero entonces esta figura del repudio no es como que tú No, el repudio es una renuncia, no acepto. ¿Sí? Así de claro. Pero por tu experiencia te ha tocado que hay herederos que dicen no acepto. Claro, por múltiples motivos. Por múltiples motivos. El ejemplo que acabas de decir, el otro es el que te acabo de decir, papá nombró a mamá, mamá, papá y mamá a los hijos, que los hijos vengan y acepten por mamá y repudien por mamá en la de papá, pues claro, porque así se ahorran un impuesto. Eso es muy común. ¿Sí? Entonces, sí puede haber los casos de repudios, claro que los puede haber. ¿Sí? Igual que sean herederos, mamá, vamos a pensar, papá nombró a mamá y a falta de mamá hijo. Mamá ya tiene 80 años, va abriendo la sucesión, dice, es sociedad conyugal, ya tengo la mitad del bien, pues repudio y que el hijo acepte. Así el hijo ya es dueño de la mitad y mamá por cuota de la sociedad conyugal es dueña de la otra mitad. Cuando falte mamá, se irá al testamento de mamá y transmitirá ese 50. Pero ¿para qué, dice mamá? Con mi edad, ¿para qué acepto? ¿Para qué hago un gasto adicional, cosa que si repudio, ya se queda conmigo? Y aparte, si mi hijo me quiere sacar, soy dueña de la mitad, pues ya no me sacó. Y hablando de protección a las personas mayores, que también creo que es muy importante que puntualicemos para toda nuestra audiencia ya el tema del usufructo vitalicio y la nuda propiedad, porque a veces dices, yo quiero donarle todo y Simón de Beauvoir habla del ser para otros y entonces mira, decir, yo te voy todo. a decir, el legislador no quiere la donación. El síndrome de la India María de dame, dame, no seas flojo y trabaja, decía mi maestro Zamora Valencia. Entonces yo de una otra manera lo que te voy a decir es, oye, es que fíjate que hay el rumor que se graban las herencias, hay esto y aquello, y entonces los papás van despavoridos y van a la notaría que quieren hacer donación a favor del hijo. Espérese, con calma, con calma. Si hay un impuesto a pagar, lo va a pagar mañana el hijo cuando usted falte. Que se preocupe el hijo, no usted. Punto número 1. Punto número 2. Oiga, voy a hacer la donación de nuda propiedad con reserva de usufructo porque hoy solo pago el impuesto a la mitad y mañana no se paga el otro 50. ¿Puede ser una buena estrategia? La respuesta es sí. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Puede ser solución? Puede ser solución. Pero también puede ser un problema. Pongo 2 ejemplos. El papá lo hizo por proteger al hijo porque cuando él muera, el hijo ya nada más extingue el usufructo. Y si muere primero el hijo, ¿dónde dejé al papá? ¿Con un usufructo, con una nueva propietaria que es la nuera que no lo quiere? ¿Y el papá se puso en esa posición solito? Luego, el hijo puede tener problemas con acreedores alimentarios, acreedores laborales o acreedores de otra índole. Vamos pensando con calma. Por eso, a mí muchas veces que la gente va con la idea de hacer una escritura de donación y sale sin nada. Porque le digo, ¿y por qué? Entonces, si es una buena solución, sí, pero es un traje a la medida. Yo creo que esto que acabas de mencionar es muy interesante porque yo siempre he pensado así como tú, o sea, si a mí me cuestan las cosas, las valora más que si me regalan las cosas, ¿no? Mi mamá se murió y no me dejó nada, se la dejó todo a mi papá, ¿no? Entonces,
digo, me dejó educación y todo, pero el punto es que a veces estamos esperando a que se muera el papá, la abuelita y tal, para que pues tú puedas hacer algo, tengas una propiedad. Pero entonces, ¿tú qué les dirías a las y los jóvenes que, pues que en lugar de ser como caserencias, que te preocupe por hacer un patrimonio y demás, y Claro. el día de mañana sí hacen un testamento, Mira, pero tienes una propiedad? varias cosas. Una, que se preocupen por formar su propio patrimonio. Segundo, un tema fundamental, las herencias son para acrecentarlas. Es decir, si tienes la fortuna de tú recibir una herencia, tienes la responsabilidad moral de trabajar y hacerla más grande, no acabártela y disminuirla. Ese es un tema fundamental. No es para despilfarrar esa herencia. Entonces, de una otra manera, ¿cuál es el tema? Primero, que las personas hagan testamentos. Segundo, que las personas lo hagan de una forma orientada, informada y convencido de qué es lo que quieren. Y el otro tema es, hablando del lado de los herederos, oigan, cuando fallezcan las personas, sí preocúpense, por regla general, por ir a abrir la sucesión, por regularizar los bienes, porque luego tienen la urgencia de hipotecar, tienen la urgencia de vender o algo, y hay que llevar el trámite usuario para poder llegar a feliz término, ¿no? Y hablando de ventas, aquí como inmobiliaria a veces las personas dicen que sí abren la sucesión, pero les hace muy costoso pagar la adjudicación. ¿En qué momento sí puedes vender una propiedad? Mira, ¿En qué, en ahí qué te fase? va. Vamos a distinguir hoy y vamos a distinguir con el Código Nacional en vigor en todo el país. Hoy la venta de sucesión, o mal llamada venta de sucesión, es números clausus, es decir, solo se puede dar en los casos que dice la ley. Tiene que haber por regla general un inventario, tiene que ser para el pago de una deuda, que no haya dinero, o que sean bienes de costosa conservación, o que se venda para el pago de obligaciones alimentarias, etc. ¿Estamos de acuerdo? En ningún otro caso puedes vender. Hoy. Oye, es que quiero vender. No, 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 no. Adjudícate y vende. Ojo, en 76-77 la ley decía que se grababa el impuesto al momento de adjudicar. Hoy es el momento de adquirir. Y adquiriste en el mismo segundo que la persona falleció. Entonces no hay forma de liberarte del pago del impuesto. Quien lo haga está, quien diga ese comentario está mal informando. Punto número uno. Punto número dos. Oye, quiero hacer venta de sucesión y exentar el impuesto de la renta. ¿Y por qué? Si no estás siendo tú el Pero esta parte contribuyente. como que hay que aclarar, o sea, esto que dices tú es como vender la cesión de No, que derechos no, 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 hereditarios. no. Una es la sesión de derecho, otra es que el albacea con la conferencia de los herederos vaya y venda la casa. O sea, el albacea así nada más porque dice, oye, quiero No, vender. no, 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 no. Por eso insisto, el albacea que Si tiene hay actos de deudas, administración, ¿no? Exacto. no es dominador. ¿Cómo va a poder en términos del 7 y 7 con la conformidad de todos los herederos en su defecto con autorización judicial? Y va a ser en los casos hoy que diga la ley. Pago de deudas, pago de obligaciones alimentarias, gastos de difícil conservación, porque los bienes se pueden cerrar. El muerto dejó una tonelada de tomates en la central de abastos, pues si no los vendes vas a entregar tomates podridos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay un porqué. Ojo, pero el Código Nacional nos viene a cambiar la jugada. ¿Y qué dice el Y nuevo dice código? el Código Nacional, además de en esos casos, nos la vuelven números apertos, ya no números clausus. Se puede hacer la venta de sucesión en cualquier caso que los herederos lo aprueben y no perjudiques a acreedores. Entonces nos está cambiando la teoría de la venta de sucesión en el Código Nacional. La está abriendo a cualquier supuesto bajo esas reglas, cosa que al día de hoy son los casos que decía la ley. Y lo que sí se da muchísimo, ya para ir como puntualizando, la gente no quiere vender en algún momento de los herederos cuando hablamos de un intestamentario. Pues ya se tendría que ir a juzgados. Bueno, es muy sencillo, con o sin testamento. Oye, un procedimiento es adjudicar y una vez adjudicado vender. Perfecto. Quedamos sin copropiedad. Nadie está obligado a vivir en esa copropiedad de por vida. Entonces, oye, ¿la cosa admite cómoda división? No. Oye, ¿me quieres comprar Derecho o del me tanto, quieres ¿no? vender? Pero eso es cuando se vende un tercero. ¿Me quieres comprar o me quieres vender? No. Pues ejercitamos la acción de división de cosa común. Y entonces el juez, ¿qué va a resolver? Sacar la cosa a la venta para que se venda el bien y se distribuya el dinero. Es una venta forzosa. Es uno de los casos de venta forzosa y es un caso de venta forzosa para división de cosa común. En caso de Infonavit, Fobiste, los bancos, ¿en qué etapa de la sucesión nos permite venderle a un tercero? Pero no venderle la sucesión, sino vender el inmueble. No, vamos a distinguir. A ver. Vender, te voy a decir cuando quieran, porque a mí el crédito ya me lo liquidaron porque había un seguro de vida. Ajá. Ahora, que tú compres con crédito de Infonavit Exacto. un inmueble, te decir, te adjudicas y una vez propietario, compras e hipotecas. Oye, ¿qué es venta de sucesión? Foco rojo. Hay una obligación fundamental de la parte enajenante que se llama la evicción. ¿Sí? Que el código me dice, habrá evicción cuando que adquiere una cosa es privado total o parcialmente ya por sentencia de causa ejecutoria no es un derecho anterior. Ejemplo, una persona compró un bien, un tercero ejercita una acción reivindicatoria y me priva del bien. Oye, esa acción de evicción le corresponde en caso de incumplimiento el saneamiento.
¿Con qué me responde un vendedor de ese saneamiento? Con todos sus bienes. Pero si me vendió la masa y ya no tiene bienes, ¿con qué me van a responder? Con nada. Entonces, lo que estoy entendiendo es que la primera fase que yo tenga la aceptación de herencia, no puedo vender con eso. No. Tendría que hacer la Por regla general, tú podrías vender después del inventario, al día de hoy, que no haya dinero, que sea para el pago de deuda o alguno de los supuestos que te maneja el 17, 58, 54, 57 del Código Civil, y nada más. Con la vigencia del Código Nacional se va a poder hacer con la fracción quinta que te menciona la ley, en el supuesto de que se pueda realizar en cualquier supuesto, siempre y cuando sea la conformidad de los herederos y en su defecto que no perjudique a acreedores.